Sí, buenos días, Julio. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a mis compañeros del programa, del panel acá. Bueno, necesariamente hay que seguir hablando del COVID y de la indisciplina, del comportamiento inapropiado de una parte importante de nuestros ciudadanos, de las políticas que se han ejecutado y de la necesidad de ir haciendo una especie de ensayo y error, para lo cual el país tiene que abocarse a revisar si lo que estamos haciendo no está funcionando o no. Creo que el llamado a que la gente se quede en casa es un llamado muy bonito, que suena muy bien, sobre todo en los sectores de clase media. Veo que debía hacerse un mayor énfasis en mantener el distanciamiento y usar las mascarillas. Creo que son factores, son elementos que todos podemos aplicar independientemente del estrato social al que pertenezcamos. Es decir, distanciamiento entre las personas, el sano distanciamiento entre las personas y el uso de cualquier elemento que le permita cubrir su boca a la hora de hablar y de conversar con los demás. Son factores que van a contribuir a bajar los contagios. Otro elemento, la higiene. La higiene, que es un factor importante cuando se trata de salud. Lejos de plantearnos un país donde más del 50% de nuestros conciudadanos viven en hacinamiento, plantearnos que nos quedemos en la casa, donde la gente realmente no tiene una defensa que le permita permanecer en su casa, yo creo que es un poco exagerado, es decir, es no de conocer, sobre todo que la gente que está planteando eso es gente que vive en otra realidad, que no conoce realmente esa realidad, y por eso yo quiero, iniciando, mostrarle estas imágenes que nos llegaron de Maquiteria 1 ayer, donde vemos cómo la gente, y hablamos de los sectores donde más populosos de la ciudad. Tenemos otro video de los Minas que no se lo vamos a presentar porque no quiero dirigir mi comentario de hoy solo a esto, solo al tema de la pandemia, que ya tendré tiempo de hacer un comentario más profundo a final de la semana, con algunos detalles y cosas que nosotros habíamos advertido aquí, porque quiero en el día de hoy hablar de la composición del nuevo gobierno, del gobierno que ha de instalarse el 16 de agosto. Un gobierno en el que, como trae hoy el Diario Libre, se está creando un gabinete para la crisis, un gabinete que está tomando en cuenta la preparación de los ciudadanos que van a las posiciones, que está tomando en cuenta la disposición de trabajo y el interés por la recuperación que tengan los actores que están siendo tomados en cuenta. Y por eso saludamos desde acá la permanencia de la persona que ha dirigido la política monetaria del país los últimos 16 años. La saludamos que se quede. ¿Por qué? Porque los resultados se corresponden con resultados positivos, y aunque ha habido expansión monetaria en algunos momentos, ha sido sobre la base lógica de los ingresos del país, y cuando ha tenido que haber restricción por alguna medida, se ha tomado. Es un actor que genera confianza en los actores locales, económicos y también en los internacionales. En el caso del resto del gabinete de Luis Abinader, las designaciones de personas que entraron a la campaña o que no se vieron muy activos en la campaña, pero que sí tienen una gran experiencia empresarial, es sumamente importante. Desde Lisandro Macarrulla, que ha sido el coordinador del gabinete presidencial en el momento de la campaña, hasta Jochi Vicente, el propio David Collado, cuya gestión en el Distrito Nacional fue una gestión ejemplar, apoyada por casi la totalidad de los ciudadanos del Distrito Nacional, con muchísima transparencia. Pero hoy quiero hablar de la composición del Congreso de la República. En la Cámara de Diputados sabemos que hay un poco de diversidad y eso es importante. Luis Abinader no ha querido llegar al gobierno con un Congreso de Luis o del gobierno, sino con un Congreso de la sociedad, con un Congreso diverso que pueda discutirse los temas y que
entre todos podamos escucharnos para salir de esta crisis en la que estamos sometidos nosotros y el resto de la humanidad, el resto de los humanos, el tema de la crisis del COVID-19. En la proyección para presidir la Cámara de Diputados, hemos hablado con varios legisladores, tenemos el pulso de que la persona más idónea es Alfredo Pacheco. ¿Y por qué hablamos de Alfredo Pacheco para presidir la Cámara de Diputados? Primero, porque es un hombre que tiene la experiencia construyendo mayoría para la aprobación de legislaciones que serán introducidas inmediatamente, asuma Luis, para el propósito de la crisis. Conoce la mayoría de los legisladores, tiene excelentes relaciones con ellos, presidió la Cámara anteriormente con una experiencia sumamente positiva y no vemos en el escenario de nuevos legisladores, vemos muchos con muchísimo talento, brillante, que pueden aportar, pero de verdad que creemos que en esta coyuntura la mejor opción no es otra que la elección de Alfredo Pacheco. Insisto en que varias reformas a leyes que tenemos serán llevadas al Congreso y serán llevadas por la necesidad de aprobar leyes que se ajusten a nuestra realidad objetiva, porque muchas de las legislaciones que tenemos, cuando usted la estudia, su aplicación resulta imposible para el país y nosotros no podemos estar sometidos a esa burla. Otras sí pueden ser aplicables y sin embargo no se aplican con la excusa de que estas no se pueden aplicar. Vamos a esperar que el Congreso se reúna y que nosotros consideramos y nos atrevemos a emitir nuestra opinión con la sinceridad que nos caracteriza como la persona más idónea para presidir la Cámara de Diputados, que es Alfredo Pacheco Osoria, por el liderazgo que tiene. Fue el diputado más votado en su circunscripción, es un líder del Congreso que ha estado y que conoce, ha estado al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados y sabemos que será un colaborador en los cambios y en la consecución de una vía para salir de la crisis que tenemos, de esta gran crisis, no solo sanitaria, sino también económica, para promover proyectos que puedan impulsar el empleo, recuperar la salud del pueblo dominicano y accesar a nivel internacional a los medicamentos, a las vacunas que son necesarias para este tema del COVID. Yo, a diferencia de otros opinadores, que me considero un optimista, creo que las posibilidades de que exista pronto una vacuna existen, pero que no debemos simplemente plantearnos ahí, porque nosotros no tenemos los medios siquiera para investigarlo. Dependemos de que otro la produzca y que nos la haga accesible. Y como dependemos de esos dos factores, nosotros tenemos que estudiar de qué manera reducimos el contagio. Y tiene que ser con comportamientos ciudadanos racionales y con un liderazgo político que entienda que desde el confort de los hogares de clase media no se le puede simplemente trazar pauta a gente que están viviendo el día a día con muchísimas precariedades, sin tomar en cuenta su realidad, que es gente que, como decía ahorita, no dispone de agua, no dispone de las mascarillas necesarias y que lo más que puede hacer es improvisar unas mascarillas y mantener el distanciamiento, porque para eso no hace falta recursos. Y esa gente tiene que tomar en cuenta este mensaje. ¿Por qué? Porque precisamente la gente que más sufre cuando se contagia es la gente que menos recursos tiene para cuidar a sus hijos, a sus padres cuando se enferman. Entonces, el distanciamiento y las mascarillas podemos todo usarlas. Estoy realmente en contra, y lo he planteado desde el principio, de las restricciones de horarios de actividades productivas que no sean lúdicas. En el caso, por ejemplo, de los supermercados, en el caso de cualquier otro trabajo, de los propios bancos que debían tener un horario de sección y cualquier otra actividad que no sea lúdica y no acumule personas, porque más horario de supermercado en menos aglomeraciones. Y se ha probado, y lo hemos probado y lo vimos, que
las mascarillas no evitan que usted se contagie si usted está en una aglomeración de personas. Cuando se hacen grupos, como eso que ustedes están viendo en el video que les pasamos ahora mismo, que pasó en Maquiteria, que pasó ayer, también recibí un video por Arroyo Hondo que no pudimos presentar por el tiempo. Cuando usted hace ese tipo de grupo, aún con las mascarillas, usted está corriendo el riesgo del contagio. Ahí el virus flota y se contamina todo el que esté al lado. Entonces, para terminar, en el día de hoy, Julio, quiero llamar a la atención sobre un tema que José planteó. En el caso de los fiscales, reconocer el hecho de que ellos revocaron la intención de hacer un ascenso. Ese ascenso era legal, pero era improcedente. Sin embargo, el ascenso de militares, y ahí hay algunos que uno conoce, gente muy correcta, hay otros que no, el ascenso de militares y policías es totalmente ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque viola la ley orgánica de esas instituciones y viola incluso la Constitución de la República. Hay un límite para los generales y el presidente lo sabe. El presidente firmó una ley orgánica de esas instituciones que se modificaron precisamente en sus periodos gubernamentales. Entonces, aparecer con estos ascensos simplemente es un acto de irresponsabilidad de quien lo hizo. Eso es totalmente irresponsable, esos ascensos, porque no se corresponden con las normas que están establecidas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los fiscales, los saludamos por ser improcedente lo que iban a hacer, pero no digamos que estaba dentro del marco de las normas que ellos tenían. En el caso de los ascensos a los militares y policías es simplemente ilegal y por lo tanto las autoridades actuales deben revisar eso como lo hicieron los fiscales, de la misma manera que ellos lo hicieron, para no pasar una fea y hacerle pasar a estos señores también una situación fea o un mal momento. Julio. Bien, pues continuamos. Eury Cabral. Gracias.